Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios, en esta serie del mes Conectados con Dios. Y una de las cosas que vamos a examinar en esta mañana, que es un reflejo de la conexión con nuestro Dios, que es aquello que debemos de entregarle continuamente a nuestro Dios, nos lo enseña el Salmo 29. Yo quiero invitarte a que leas conmigo, por favor, el Salmo 29. Tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aulas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Más adelante el versículo 9 dice: la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Qué maravilloso salmo, el cual pues nos describe la supremacía de nuestro Dios. Pero en esta hora quiero recalcar y hacer un énfasis a lo que para mí refleja una buena conexión, comunión con nuestro Dios cuando estamos conectados con Él. Y eso es tributo al Señor. Por favor, ten presente esta frase: tributo al Señor. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener presente y buscar cada día darle a nuestro Dios. Sabes, este salmo describe tres facetas donde se manifiesta la supremacía de nuestro Dios. La primera, en el versículo 1, habla de seres celestiales. Estamos estudiando la Biblia en una nueva versión internacional, y esos seres celestiales, según la antigua poesía de esos salmos, hacía referencia a dioses paganos que se manifestaban en cuestiones de naturaleza y en otras esferas de todo tipo. Y David hacía énfasis a que esos dioses en realidad no tenían el poder que nuestro Dios tenía, y ellos mismos, que muchas personas quizás los seguían a esos dioses paganos, David estaba redireccionando la adoración, que no era para estos dioses, sino que era para el único Dios que vive y permanece para siempre, el cual era Jehová de los ejércitos, el cual era el Dios de David, el cual es el Dios de nosotros. No hay más Dios que nuestro Dios. Eso lo describe la Biblia. Y no estamos hablando de ninguna filosofía humana, sino que lo que la Escritura dice. Y desde la antigüedad, desde esta poesía, que es desde los salmos, de este tiempo del reinado de David, que Dios había permitido, un tiempo tan antiguo, Dios siempre hacía referencia a que la adoración se la merecía solamente Él, y que la gloria en Dios no la compartía con nadie. Entonces David hacía énfasis que aún esos dioses paganos, que en realidad no tenían el poder que muchos pensaban, debían de rendirle tributo al Señor. Y todos aquellos que tenían alguna fama, un sentido de popularidad, debían rendirle tributo a nuestro Dios, porque era el único que está sobre todo. Pero también el Salmo describe en una segunda faceta la naturaleza misma, y se habla acerca de la voz del Señor que está sobre las aguas, sobre el trueno. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Describe muchas cosas, querido amigo y querida amiga. La voz del Señor resuena majestuosa. Qué impresionantes palabras que David escribe, hablando no solo que la supremacía de Dios estaba sobre estos seres celestiales, sino que también hacía énfasis en la naturaleza misma. Y en sí, cuando nos detenemos un poco, podemos estudiar un poco acerca de lo que la ciencia misma habla de la naturaleza, de las complejidades que hay y de muchas preguntas que no tienen respuestas, que solo nuestro Dios las tiene por su poder, por la voz suya. Se dieron todas las cosas allá en Génesis, y dijo Dios que se haga la luz, y se hizo la luz, y dijo Dios que se hiciera la naturaleza, y se hizo la naturaleza, porque su palabra tiene poder. Y sabes, es hermoso ver que la naturaleza misma le rinde tributo a Dios, que estos seres celestiales tenían que rendirle tributo a Dios. Y lo último que menciona la palabra en el versículo número 9 en adelante: la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. ¿Sabes cuál es la frase que denota cuando tú y yo le rendimos tributo a Dios? Gloria.
gloria a Dios. Y esa palabra muchas veces solo se ha usado como una palabra de rutina en la comunidad evangélica, pero en sí la pregunta para ti y para mí en esta mañana es, ¿en realidad nosotros disfrutamos decirle o mencionar gloria a Dios? Tú y yo en realidad tenemos presente que nuestro Dios merece lo mejor de nuestras vidas y nuestra vida misma se rinde ante Él y está dispuesta a darle toda la gloria como una ofrenda. ¿Sabes cuál es el mejor tributo que tú y yo debemos de darle a nuestro Dios? Nuestra vida misma, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, nuestro amor al prójimo en estos tiempos difíciles. Es el mejor tributo que tú y yo le podemos dar a Dios. Ese tributo como esa ofrenda, como ese regalo a nuestro Dios, sabiendo que Él se merece lo mejor, sabiendo que Él aún en medio de toda esta situación, Él tiene también en su trono, no esos seres celestiales que menciona el Salmo, sino ángeles, arcángeles, querubines, seres en realidad que adoran a nuestro Dios, que son extraordinarios. Y muchas veces su pueblo aquí en la tierra no le adora como debe hacerle, no le rinde tributo como puede hacerle. Y al final el versículo 10 y 11 son tan preciosos que dicen, el Señor tiene su trono sobre las lluvias. Qué bueno es recordar que por lo menos en nuestro país, El Salvador, el invierno inicia, en otros países pues ya va finalizando, pero qué precioso es ver el poder de nuestro Dios sobre la naturaleza, sobre las condiciones climáticas, que pueden haber muchos pronósticos de muchas personas muy preparadas y que bueno por eso, y muchas veces le atinan, pero otras veces no. Pero nuestro Dios es el que tiene el control de la naturaleza. Él sabe si va a haber un invierno que va a favorecer a su pueblo y cuándo va a haber un invierno que va a poner a prueba a su pueblo. Pero en medio de todo eso, Dios tiene el control. Su supremacía es tan grande y debemos de adorarle por ello. El Señor reina por siempre. El Señor nunca ha dejado de reinar. Aún en esta situación de crisis, de dificultades, no se te olvide, por favor, el Señor reina, el Señor gobierna y Él está al control y Él sabe si nos va a dar la salida y cómo nos va a dar la salida y Él nos está dando las medidas para poder honrarle también en medio de estos tiempos difíciles. El Señor bendice a su pueblo con paz. Que Dios bendiga tu día y siempre Dios proteja a nuestras familias.